paz del Señor. Bienvenido a tu familia, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a Reina de la Paz TV y sobre todo bienvenido al encuentro con el Señor. Bienvenido al encuentro con María, la Reina de la Paz. Jueves 4 de enero. ¿Puedo vivir hoy con Jesús? ¿Puedo encontrarme con Él de verdad? ¿Puedo conocerle de verdad? ¿Puedo estar con Él de verdad? ¿O eso es un privilegio reservado para aquellos discípulos que vivieron hace 2000 años? Pedro, Santiago, Juan, etc. Y tuvieron el privilegio de poder vivir con Jesús, de poder verle, de poder estar con Él. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, ya todos los que venimos después no podemos tener ese privilegio. Vamos a escuchar el Evangelio porque nos va a hacer comprender. Antes de comenzar, pediros de corazón vuestra ayuda económica para poder seguir adelante con Reina de la Paz TV, porque sabéis que Reina de la Paz TV se mantiene únicamente de vuestros donativos voluntarios, porque no tenemos otros medios que podríamos utilizar para recaudar fondos, como poner publicidad, hacer negocio con los programas, pero todo eso no lo queremos hacer, así que dependemos de la divina providencia y de vuestra generosidad. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Este primer encuentro de los discípulos con Jesús fue para ellos algo absolutamente inolvidable. Por ejemplo, el discípulo Juan guardó en su corazón este encuentro con un enorme cuidado, de manera que recordaba con el paso de muchísimos años los detalles de aquel encuentro. Como se ve, por ejemplo, cuando dice que era la hora 10, se acuerda la hora que era.
la primera vez que se encontró con Jesús. Como nos pasa a nosotros con los recuerdos que nos son muy queridos, que nos acordamos de detalles, no olvidamos cosas, porque eso se ha quedado grabado profundamente en nuestro corazón como un regalo muy grande y entonces no lo olvidamos. Juan el Bautista les dice a los discípulos suyos, eran discípulos de Juan el Bautista. Jesús pasa y Juan les dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios. Que ellos entendían el lenguaje de Juan el Bautista, por eso ellos eran sus discípulos y ya habían aprendido qué significaban sus expresiones y sabían que para Juan el Bautista esa expresión, este es el Cordero de Dios, significaba este es el Mesías, este es el que viene a salvar a Israel. Y entonces los dos discípulos de Juan, cuando su maestro les dice, ese es el Mesías, dejan a Juan y se van con Jesús. Qué humildad la de Juan. Y entonces van detrás de él caminando. Jesús ha seguido porque Jesús ha pasado por delante, pero él ha seguido su camino. Y los discípulos se ponen a seguirle y entonces Jesús se detiene, se da la vuelta y les mira. ¿Qué buscáis? Una pregunta que llega directa a nuestro corazón, como llegó directa a aquellos dos discípulos. ¿Qué buscáis? ¿Por qué me seguís? ¿Por qué me miráis? ¿Qué queréis? Y entonces ellos le preguntan, ¿dónde vives? Que es una manera de preguntarle, queremos conocerte. ¿Podemos hablar contigo? ¿Nos puedes contar quién eres? ¿Dónde vives? Es una pregunta a la que Jesús tenía todo el derecho de responder. Eso a vosotros no os importa, no tengo por qué deciros dónde vivo. Si a nosotros un extraño nos preguntase ¿dónde vives?, seguramente le responderíamos, pues no te voy a decir dónde vivo, no es asunto tuyo que yo te diga dónde vivo. Ellos no conocían de nada a Jesús. Jesús no les conocía de nada, era la primera vez que se encontraban, aunque por supuesto que él ya conocía perfectamente quiénes eran porque era Dios. Pero era la primera vez que se encontraban en cuanto seres humanos. Entonces, ¿dónde vives? Y Jesús, en lugar de decirles, no os diré dónde vivo, dice una de las palabras más profundas de todo el Evangelio, venid y veréis. Venid. Y entonces fueron, como Jesús les invitó, como Jesús se lo permitió, pues ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Jesús no solo les permitió ir a ver dónde vivía, sino que les permitió quedarse con él todo el día. ¿Y qué hablaron en aquel primer encuentro? No lo sabemos, no lo dice el Evangelio. Como muchas veces lo que Jesús te habla al corazón solo lo sabes tú.
Esas palabras de amor que Él te dice, solamente tú las conoces y las tienes guardadas en tu corazón como un infinito tesoro. No sabemos lo que hablaron, pero sabemos que quedaron absolutamente maravillados con aquel encuentro. Quedaron totalmente entregados a Jesús, porque después de aquel encuentro, cuando Andrés se encuentra con su hermano Simón Pedro, le dice: hemos encontrado al Mesías. Eso es lo que le dice Andrés a Pedro: hemos encontrado al Mesías. Y le llevó a Jesús. Pero nosotros hoy también podemos vivir con Jesús. Nosotros también podemos preguntarle: Maestro, ¿dónde vives? Y ver cómo Él nos mira y nos dice: venid y veréis. Venid a mi casa. Y podemos quedarnos con Él, como hicieron los discípulos. Pues sí, querido hermano, querida hermana, hoy puedes vivir con Jesús, porque Jesús sigue vivo con nosotros. Con qué profundidad y con qué sencillez nos lo ha dicho la Reina de la Paz el 2 de febrero del año 2016. Queridos hijos, os he invitado y os invito nuevamente a conocer a mi Hijo, a conocer la verdad. Yo estoy con vosotros y oro para que lo logréis. Es decir, hoy en día podemos conocer a Jesús. Precisamente para eso está la Reina de la Paz con nosotros, para que logremos conocerle. Y nos dice un poco más adelante nuestra Madre: orad para que podáis conocer a mi Hijo. Le conocemos en la oración, a través de la oración. ¿Quieres conocer a Jesús? Ora para poder conocerlo. Y continúa diciendo María: orad para que vuestra alma sea toda una con Él. Esto es la oración. La oración es que nuestra alma sea toda una con Él. A eso tiene que ir llegando nuestra oración. Hacia ahí tiene que ir creciendo nuestra oración, a que nuestra unión con el Señor en la oración sea tan íntima, tan profunda, tan fuerte, que nuestra alma sea toda una con Él. Es decir, no solo hoy en día también podemos vivir con Jesús como los primeros discípulos, sino que podemos llegar a ser uno solo con Él. Fijaos entonces, si Él está vivo y si Él está con nosotros, que no solo puedes estar con Él, sino que puedes llegar a ser una sola cosa con Él. ¿Cómo? A través de la oración. Y de la mano de María. María en sus mensajes, poco a poco, suavemente, casi imperceptiblemente, te va conduciendo a conocer al Señor y a ser uno con Él, a tener la experiencia de que Él está vivo y que está siempre contigo. En este jueves nos encontramos con Aránzazu en el programa Vive Medjugorje. No os olvidéis que nuestra vida es para conocer a Jesús y para estar con Él, y que esto es posible a través de María, que es Reina de la Paz y nos lleva al encuentro con el Señor. Que Él os bendiga,
Que la Reina de la Paz os bendiga.